A la sombra de una Europa oscurecida, surge un paisaje desgarrador, marcado por los horrores indescriptibles de los campos de concentración nazis. Establecidos a principios de los años 1930 y proliferando hasta la caída del Tercer Reich en 1945, estos campos se convirtieron en la espina dorsal escalofriante de la campaña de terror de Hitler, exterminando sistemáticamente a más de 6 millones de judíos, junto con innumerables otros considerados indeseables por la retorcida ideología nazi. Los nombres infames de Auschwitz, Treblinka y Dachau están grabados en la memoria colectiva de la humanidad, no solo como ubicaciones en un mapa, sino como recordatorios claros de las profundidades a las que puede descender la crueldad humana. Imagina las figuras demacradas, con los ojos huecos y los espíritus rotos, trabajando bajo la mirada vigilante de los implacables guardias de las SS, las cámaras de gas, disfrazadas como duchas, que se llenaban con los gritos de los inocentes, mientras llovían pellets de Zyklon B, extinguiendo vidas con fría eficiencia. Los crematorios exhalando humo negro, el hedor de la carne quemada impregnando el aire, un recordatorio sombrío de las incontables vidas perdidas. Vladek Spiegelman, cuya historia fue contada por su hijo Art Spiegelman en la novela gráfica Maus, recordó su llegada a Auschwitz. Y llegamos a la puerta de Auschwitz, y sabíamos que estábamos en el infierno. ¿Puedes imaginar el miedo constante a la selección, donde el movimiento de la muñeca de un médico nazi podría significar la diferencia entre la vida y la muerte? Únete a nosotros mientras desvelamos una de las páginas más oscuras de la historia humana, explorando los orígenes, la realidad y las secuelas de los campos de concentración nazis. Bienvenidos al diario de Julio César. A través de las puertas del infierno, vida y muerte en los campos de concentración nazis pasa a través de las puertas de hierro hacia una pesadilla despierta. Esta era la sombría realidad que enfrentaban los millones de prisioneros, judíos, disidentes políticos, romaníes, homosexuales y otros considerados indeseables, que ingresaron a los campos de concentración nazis desde 1933 hasta 1945. El primer campo, Dachau, abrió el 22 de marzo de 1933, estableciendo un sombrío modelo para los 1200 que siguieron. El general de las SS, Theodor Eicke, el despiadado comandante de Dachau, supervisaría todos los campos de concentración, institucionalizando un sistema brutal de deshumanización y terror. En palabras del superviviente del Holocausto, Viktor Frankl, en el campo de concentración descubrimos todo un universo donde cada uno tenía su lugar. El asesino vino a matar y las víctimas vinieron a morir. Al llegar, los prisioneros enfrentaban el temido proceso de selección. Doctores de las SS, como el notorio Josef Mengele, el ángel de la muerte en Auschwitz, emitían su juicio con un simple movimiento de muñeca. A la izquierda, un viaje a las cámaras de gas disfrazadas como duchas. A la derecha, un descenso al infierno viviente de los campos. Para la mayoría, cualquiera de los dos caminos significaba una muerte casi segura. Mengele, con una perversa fascinación por los gemelos, los sometía a horribles experimentos médicos en su laboratorio de Auschwitz. Menos de 200 de los 3000 pares de gemelos sujetos a su crueldad sobrevivieron. Aquellos que se libraban de las cámaras de gas entraban en un mundo de sufrimiento inimaginable. Les despojaban de su ropa, les afeitaban la cabeza y les tatuaban un número de serie, borrando su identidad y humanidad. Apretados en barracones de madera sórdidos e infestados de piojos, subsistían con raciones exiguas de sopa aguada y pan mohoso. El hambre y las enfermedades acechaban a los prisioneros, cuyos cuerpos demacrados se convertían en Muselmänner, los muertos vivientes. En Buchenwald, los prisioneros recurrían a comer ratas, ranas e incluso la carne de compañeros fallecidos para sobrevivir. Como Primo Levi relató en su memoria, si esto es un hombre, tarde o temprano en la vida, todos descubren que la felicidad perfecta es irrealizable, pero hay pocos que se detienen a considerar la antítesis, que la infelicidad perfecta es igualmente inalcanzable. La sanidad y la higiene eran absolutamente deplorables. En Bergen-Belsen, con 40.000 prisioneros apiñados en un campo destinado para 8.000, las letrinas se desbordaban de inmundicia
y los cadáveres se amontonaban más rápido de lo que podían ser eliminados. Brotes de tifus, disentería y otras enfermedades devastaban a los prisioneros debilitados y amontonados. En los últimos meses de la guerra, 35.000 perecerían por las horrendas condiciones. Cuando las tropas británicas liberaron Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945, se enfrentaron a más de 10.000 cuerpos sin enterrar y 60.000 prisioneros hambrientos y mortalmente enfermos. Como recordó el soldado británico Ian Forsyth, los muertos yacían junto a los vivos y los vivos se habían reducido a esqueletos con rostros macilentos, y era difícil creer que estos fueran seres humanos. Los prisioneros enfrentaban trabajos agotadores, levantándose antes del amanecer y trabajando hasta la noche bajo la atenta mirada y los garrotes de los brutales capos. En la temida cantera Wiener Graben de Mauthausen, los prisioneros demacrados eran obligados a cargar inmensas piedras de granito por los 186 escalones de la muerte. Se estima que 120.000 murieron en las infernales profundidades de la cantera. Los guardias de las SS obtenían un placer perverso al obligar a los prisioneros a soportar la tortura de Sísifo de cargar las piedras por los escalones, solo para hacerlos empujarlas de nuevo hacia abajo y empezar de nuevo. Como lo describió el prisionero francés Patrick Richet, era un trabajo inútil, cuyo único propósito era desgastarnos. Para aquellos que sobrevivían al día de trabajo, no había respiro. Los recuentos diarios forzaban a los prisioneros a permanecer firmes durante horas, en temperaturas gélidas o calor abrasador, mientras las SS realizaban conteos y administraban castigos arbitrarios. En Buchenwald, los prisioneros eran obligados a permanecer inmóviles todo el día bajo el sol abrasador de julio en una área llamada el Pequeño Campo. El 11 de abril de 1945, mientras las tropas estadounidenses se acercaban, las SS forzaron a 28.000 prisioneros de Buchenwald y sus subcampos a realizar brutales marchas de la muerte, matando a aquellos que no podían seguir el ritmo. En el cálculo despiadado de los campos, la supervivencia de un prisionero dependía de mendrugos de pan, un lugar más cálido para dormir, una cuchara o cuenco desesperadamente negociados. Actos de sabotaje y resistencia significaban una retribución rápida y brutal. Cuando un guardia fue asesinado por prisioneros en Birkenau, en octubre de 1944, las SS seleccionaron a 200 judíos para ser gaseados en represalia. En junio de 1944, después de descubrir que los prisioneros en Auschwitz planeaban un levantamiento, las SS colgaron a 5 hombres de sus muñecas frente a los prisioneros reunidos, dejándolos durante días, hasta que murieron de exposición y sed como advertencia contra la resistencia. Mirando a través del alambre de púas, más allá de las torres de vigilancia y los perros gruñendo, los prisioneros podían ver el humo negro y espeso que salía de las chimeneas de los crematorios. Llevaba el acre olor a carne quemada, un recordatorio constante de la omnipresencia de la muerte. En el apogeo de la frenética campaña genocida nazi, en 1944, las cámaras de gas en Auschwitz-Birkenau asesinaban hasta 6.000 judíos por día, sus cuerpos incinerados en los 5 altos crematorios del campo. Para cuando las fuerzas aliadas liberaron los campos en 1945, unos 6 millones de judíos y 5 millones de prisioneros de otras procedencias habían sido asesinados por el régimen nazi. Para aquellos que emergieron de las infernales profundidades de los campos, las cicatrices del sufrimiento y la pérdida de seres queridos perdurarían mucho después de que la última puerta se abriera. Muchos lucharían con la culpa del superviviente, atormentados por la pregunta planteada por el superviviente de Auschwitz, Jean Amery. En el límite de la mente, donde los conceptos y las cosmovisiones se rompen, donde la poesía y la ciencia fallan, tal vez ahí podríamos encontrar la verdad del Holocausto, una verdad que no es expresable. La niebla venenosa, Ciclón B y las cámaras de gas de Auschwitz. Un susurro de murmullos y sollozos ahogados resuena en las frías paredes de concreto. Cientos de cuerpos desnudos, temblando no solo por el frío, están apretadamente empaquetados en la cámara tenuemente iluminada. De repente, la pesada puerta de metal se cierra con un clangor que resuena como el sellado de una tumba. A través de pequeñas aberturas en el techo,
hombres de las SS con máscaras de gas vierten los mortales pellets de Zyklon B. A medida que la niebla venenosa se eleva desde el suelo, comienzan los gritos, un crescendo de terror y agonía que pronto se desvanece en un silencio inquietante. Esta era la sombría realidad de las cámaras de gas, la maquinaria de asesinato en masa más eficiente de los nazis, impulsada por el mortífero pesticida Zyklon B, desarrollado originalmente como un pesticida por la empresa alemana Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung (DGESH, contenía cianuro de hidrógeno, un veneno letal. Al exponerse al aire, los pellets liberaban el gas tóxico, causando la muerte por asfixia en 20 minutos. A principios de 1942, mientras los nazis buscaban acelerar el ritmo del Holocausto, comenzaron a experimentar con Zyklon B como un medio de asesinato en masa. El primer uso conocido de Zyklon B para matar prisioneros ocurrió el 3 de septiembre de 1941, cuando el SS Obersturmführer Karl Fritsch, subcomandante de Auschwitz, experimentó con el gas en prisioneros de guerra soviéticos en el sótano del bloque 11 en Auschwitz-Birkenau. Como luego testificó el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, la puerta se abrió media hora después de la inducción del gas y se encendió la ventilación. Inmediatamente se comenzó a retirar los cadáveres. Auschwitz-Birkenau, el más grande de los campos de exterminio nazis, se convirtió en el epicentro de las atrocidades de Zyklon B. La primera cámara de gas primitiva del campo, la pequeña Casa Roja, o Bunker Prim, se puso en operación a principios de 1942. El SS Hauptsturmführer Karl Fritsch, subcomandante de Auschwitz, supervisó el gaseo inaugural de 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 internos enfermos. Al presenciar la aterradora eficiencia del gas venenoso, las SS pronto construyeron cámaras de gas más grandes y complejos crematorios permanentes en Birkenau, capaces de asesinar hasta 6.000 personas por día. La primera de estas nuevas instalaciones, el crematorio segundo, se puso en funcionamiento el 13 de marzo de 1943. Comentando sobre su capacidad para matar en masa, el médico de las SS, Dr. Fritz Klein, comentó infamemente: «Esta es la manera más eficiente. Uno entra y en media hora uno sale por la chimenea». La introducción de Zyklon B marcó un punto de inflexión escalofriante en el Holocausto, transformando el genocidio en un proceso industrializado. El método frío y calculado de los gaseos contrastaba fuertemente con la brutalidad frenética de los pelotones de fusilamiento utilizados en las fases anteriores del Holocausto. Como observó fríamente en sus memorias Rudolf Höss, el infame comandante de Auschwitz, el asesinato en sí mismo tomó el menor tiempo. Podías deshacerte de 2.000 personas en media hora, pero era la quema lo que tomaba todo el tiempo. Höss, quien presidió el asesinato de un estimado de 1.1 millones de personas en Auschwitz, describió el proceso de gaseo con escalofriante desapego. Media hora después de la introducción del gas, la puerta se abrió y se pusieron en acción los aparatos de ventilación. Inmediatamente comenzó la retirada de los cuerpos. El uso de Zyklon B en las cámaras de gas era un secreto muy bien guardado, con las SS haciendo grandes esfuerzos para mantener la ilusión de que las cámaras eran simplemente duchas o instalaciones de desinfección. Los prisioneros, muchos aún aferrados a la débil esperanza de sobrevivir, eran engañados hasta el final. Las SS usaban diversos eufemismos para ocultar la verdadera naturaleza de las cámaras de gas, refiriéndose a ellas como casas de baños, cámaras de desinfección o instalaciones de tratamiento especial. Los mismos botes de Zyklon B estaban etiquetados como materiales para la reubicación judía, un ejemplo escalofriante de la inclinación nazi por la ofuscación burocrática. Como observó el sobreviviente del Holocausto y autor Elie Wiesel, el verdugo mató por nada, la víctima murió por nada. Ningún dios ordenó a uno preparar la hoguera, ni al otro subir a ella. Para los Sonderkommandos, los prisioneros judíos forzados a asistir en la macabra operación de las cámaras de gas y los crematorios, el horror de Zyklon B era ineludible. Tenían la tarea de retirar las pilas enredadas de cadáveres de las cámaras, cortar el cabello, extraer los dientes de oro y alimentar los cuerpos en las voraces fauces de los crematorios.
Yaakov Gabay, un judío griego y miembro del Sonderkommando, describió la escena desgarradora. Mientras se vaciaban las cámaras, veíamos una fina capa gris cubriendo los cuerpos. Parecía una nevada. Eso era todo lo que quedaba del gas Zyklon B. Los Sonderkommandos, conocedores de los más íntimos mecanismos de la máquina de muerte nazi, vivían bajo la constante amenaza de muerte, con liquidaciones periódicas para asegurar que no pudieran dar testimonio de las atrocidades. En una nota desgarradora, encontrada enterrada en Auschwitz, el miembro del Sonderkommando Zalman Gradowski escribió: «Querido buscador, busca en todas partes ... decenas de documentos están enterrados debajo, que arrojarán luz sobre todo lo que estaba ocurriendo aquí. Nosotros, los trabajadores del Sonderkommando, los hemos esparcido intencionadamente por todo el terreno para que el mundo encuentre rastros materiales de los millones de personas asesinadas. La escala pura de la masacre, facilitada por Zyklon B, desafía la comprensión. Para el final de la guerra, se estima que 1.1 millones de personas, la gran mayoría judíos, habían sido asesinadas en las cámaras de gas de Auschwitz solamente. Los números, sin embargo, no logran transmitir el verdadero horror de las atrocidades de Zyklon B. Trabajando a la sombra de la muerte, trabajo forzado en los campos de concentración nazis, en el sombrío mundo rodeado de alambre de púas de los campos de concentración nazis, trabajar significaba vivir y la vida pendía del hilo deshilachado de la utilidad de un prisionero. Desde el amanecer hasta el inquietante llamado del anochecer, figuras demacradas en uniformes a rayas trabajaban bajo los ojos vigilantes y los garrotes listos de los guardias de las SS. El trabajo forzado, a menudo en condiciones que desafiaban la misma noción de resistencia humana, se convirtió en una piedra angular del sistema de campos de concentración, una retorcida combinación de genocidio y explotación económica. A medida que giraban los engranajes de la máquina de guerra nazi, también lo hacían los engranajes del aparato laboral de los campos de concentración. Los prisioneros, reducidos a simples números grabados en sus uniformes raídos, se veían empujados a un sombrío escenario de destacamentos de trabajo y comandos. En la vasta red de subcampos que surgieron de los campos de concentración principales, los internos trabajaban en una macabra variedad de entornos, desde el infierno subterráneo de las fábricas de armamentos hasta las canteras llenas de huesos que devoraban cuerpos y almas por igual. Solo en Buchenwald se establecieron más de 136 subcampos y comandos externos entre 1937 y 1945, cada uno un círculo único del infierno del trabajo forzado. El estruendo de la maquinaria y el hedor acre de los productos químicos llenaban el aire en las fábricas de armamentos que brotaban como hongos venenosos a la sombra de los campos. Desde las profundidades subterráneas de Mittelbau-Dora, donde los prisioneros trabajaban para producir los cohetes V2, que sembraban terror en las ciudades aliadas, hasta el vasto complejo industrial de Auschwitz III Monowitz, donde los internos trabajaban en la planta de caucho sintético de IG Farben, el flujo vital del esfuerzo bélico nazi pasaba por las venas del trabajo forzado. En las entrañas de Mittelbau-Dora se estima que 60.000 prisioneros fueron trabajados hasta la muerte entre 1943 y 1945 al servicio del programa de cohetes nazi. Como recordó el sobreviviente Jean Michel, la única escapatoria que la gente tenía era la muerte. La muerte era una especie de libertad. En Buchenwald, enclavado en las antaño verdes colinas de Turingia, el clangor del yunque y el siseo de la fragua resonaban a través del campo. Aquí, los prisioneros eran puestos a trabajar en las fábricas de armamentos del campo, sus ágiles dedos conscriptos para fabricar las mismas armas que traerían destrucción a su propio pueblo. Elie Wiesel, quien soportó el régimen aplastante de los destacamentos de trabajo de Buchenwald, recordó en su memoria la noche. Nos pusieron a trabajar en una fábrica de armamentos. Sabíamos que estábamos trabajando para el esfuerzo bélico alemán, pero ¿qué opción teníamos? Trabajar o morir, esa era la ecuación. Entre los más notorios subcampos de Buchenwald estaba Dora Mittelbau, donde los internos trabajaban en túneles subterráneos para ensamblar los cohetes V1 y V2. Como escribió Wiesel, trabajar en fábricas subterráneas
sin aire ni luz, era una muerte lenta. El insaciable apetito de la máquina de guerra nazi encontraba su alimento en el grupo de trabajo de los campos de concentración. Los prisioneros, sus cuerpos llevados al límite de la resistencia, se convertían en engranajes en la infernal maquinaria de producción. En el campo de mujeres de Ravensbrück, las internas eran obligadas a trabajar en la fábrica de equipos eléctricos Siemens & Halske, sus ágiles dedos soldando y ensamblando componentes para el mismo régimen que las había condenado a una muerte en vida. Como recordó la sobreviviente Selma van de Perg, sabías que estabas trabajando para el enemigo, pero si querías sobrevivir, tenías que hacerlo. Las mujeres de Ravensbrück también trabajaban en una variedad de otros entornos de trabajo forzado, desde la fábrica de ladrillos del campo hasta los talleres de costura donde producían uniformes de las SS. Como escribió la sobreviviente Gemma LaGuardia Gluck en su memoria, aquí trabajábamos 12 horas en el taller de costura, haciendo ropa para los soldados alemanes. Si la pieza en la que trabajabas no era absolutamente perfecta, te golpeaban, y te golpeaban fuerte. El retorcido cálculo del sistema de campos de concentración valoraba a los prisioneros solo en la medida en que podían contribuir al esfuerzo bélico nazi. Aquellos considerados no aptos para trabajar, los ancianos, los enfermos y los niños pequeños, a menudo eran enviados a las cámaras de gas al llegar. Para aquellos que pasaban la selección inicial, el espectro de la exterminación a través del trabajo se cernía sobre ellos. Como el jefe de las SS, Heinrich Himmler, comentó escalofriantemente en un discurso en Posen en 1943, la difícil decisión tuvo que tomarse para hacer que este pueblo desapareciera de la tierra. En los campos de concentración tuvimos que llegar a la decisión: ¿queremos usar a los hombres como trabajadores o no? Los experimentos de Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz y la perversión de la medicina, a la siniestra sombra de los campos de concentración nazis, donde la humanidad fue despojada y la vida pendía de un hilo fino, surgió una perversa perversión de las artes curativas. Bajo el disfraz de la investigación médica, se desarrolló una macabra orquesta de experimentación y sufrimiento, dirigida por las frías y clínicas manos de médicos que habían jurado no hacer daño. Entre este sombrío panteón de malhechores médicos, un nombre destaca, un sinónimo de las profundidades más oscuras de la crueldad humana: el doctor Josef Mengele, el infame ángel de la muerte de Auschwitz. Como recordó la sobreviviente Irene Vogelweis, era un hombre apuesto, muy educado, pero su cortesía era casi irreal. No nos trataba como si fuéramos seres humanos. Éramos solo objetos para él, objetos para sus experimentos. Mengele, un joven y ambicioso médico de las SS, llegó a Auschwitz en mayo de 1943. Su uniforme impecable y sus botas pulidas desmentían la depravación que se escondía dentro. Con un movimiento de su mano enguantada, selló el destino de innumerables prisioneros en la rampa de selección, su fría y evaluadora mirada determinando quién viviría para ser explotado y quién moriría en las cámaras de gas. Pero fue en los sórdidos barracones del campo de gitanos, el bloque de los gemelos y el hospital del campo de mujeres donde la verdadera malevolencia de Mengele se manifestó al someter a prisioneros indefensos a una grotesca variedad de experimentos pseudocientíficos. Como recordó el sobreviviente Alex Deckel, nunca he aceptado el hecho de que Mengele creyera que estaba haciendo un trabajo serio, no por la forma chapucera en que lo hacía. Solo estaba ejerciendo su poder. Mengele dirigía una carnicería. Se realizaban cirugías mayores sin anestesia. Una vez presencié una operación de estómago. Mengele estaba removiendo piezas del estómago, pero sin ningún anestésico. En los confines húmedos y fétidos del bloque 10, el notorio bloque de experimentación médica, Mengele presidía un reino de sufrimiento de pesadilla. Aquí, gemelos judíos y romaníes, arrancados de sus familias, se convirtieron en los sujetos involuntarios de su retorcida obsesión con la genética y la ciencia racial. Con una fascinación perversa, Mengele sometió a los gemelos a una batería de procedimientos agonizantes, desde inyecciones intravenosas de sustancias químicas misteriosas hasta cirugías bárbaras realizadas sin anestesia. Como recordó Eva Motzeskor, una sobreviviente de los experimentos de Mengele, me dieron 5 inyecciones. Esa noche
Desarrollé una fiebre extremadamente alta. Estaba temblando. Mis brazos y piernas estaban hinchados, de un tamaño enorme. Mengele y el doctor Koenig y otros 3 médicos entraron a la mañana siguiente. Miraron mi gráfico de fiebre y el doctor Mengele dijo riendo: «Qué pena, es tan joven, solo tiene 2 semanas de vida». La fascinación de Mengele con los gemelos se basaba en su retorcida creencia en la superioridad de la raza aria. Al estudiar a los gemelos, esperaba descubrir los secretos de la herencia y utilizar este conocimiento para propagar una raza maestra. Los gritos de los gemelos, sus pequeños cuerpos convulsionados por el dolor, resonaban por el campo, una sinfonía infernal que se mezclaba con el humo de los crematorios. Mengele, con los ojos brillantes de una fría fascinación clínica, documentaba meticulosamente su macabro trabajo, midiendo, fotografiando y diseccionando a sus víctimas con una precisión desapasionada. Cuando un gemelo moría, el otro era asesinado para permitir autopsias comparativas, sus cuerpos expuestos en las frías mesas de metal de la sala de disección. Como recordó la sobreviviente Vera Alexander, era horroroso. Mengele era un médico que se volvió loco por el poder que se le dio. Nadie nunca lo cuestionó. ¿Por qué murió este? ¿Por qué pereció aquel? Los pacientes no contaban. Alegaba hacer lo que hacía en nombre de la ciencia, pero era una locura de su parte. Los gemelos que sobrevivieron a los crueles experimentos de Mengele quedaron con cicatrices tanto físicas como emocionales. Como reflexionó Eva Mouskor, era un conejillo de Indias, era un animal experimental. Me deshumanizaron, me humillaron, me quitaron mi dignidad. No era nada más que una masa de células para ser estudiada. Más allá de los gemelos, la cruel mirada de Mengele se posó sobre los prisioneros romaníes, cuya vibrante cultura y modos nómadas los marcaban como extraños en la retorcida jerarquía racial del Tercer Reich. En el llamado campo de familias gitanas, Mengele sometió a sus sujetos cautivos a una grotesca variedad de experimentos, desde esterilizaciones forzadas hasta la prueba de drogas y sustancias químicas no comprobadas. Como recordó el sobreviviente Hugo Höllenreiner, Mengele tenía la costumbre de aparecer, silenciosamente como un diablo, a todas horas del día y la noche. Como la misma muerte, tenía una fascinación especial por los enanos y los lisiados. Estos pobres infelices también eran examinados por él, eran medidos, fotografiados. No había escape. El sufrimiento de los prisioneros romaníes, cuyas vidas eran tratadas como desechables en la búsqueda de la retorcida visión científica de Mengele, es un testimonio sombrío de las profundidades de crueldad que festaban en los campos de concentración. En un experimento particularmente grotesco, Mengele intentó cambiar el color de los ojos de los niños romaníes, inyectando azul de metileno en sus ojos, causando un dolor insoportable y, en algunos casos, ceguera. En el Hospital del Campo de Mujeres, una parodia macabra de un santuario de sanación, la mano cruel de Mengele se extendió a las madres expectantes y sus hijos no nacidos. Aquí, en las sórdidas salas apestadas de enfermedad y desesperación, realizaba horribles experimentos en mujeres embarazadas, inyectándolas con sustancias desconocidas y sometiéndolas a cirugías agonizantes. Los gritos de las mujeres, sus cuerpos convulsionados por el dolor de los abortos forzados y el trabajo de parto inducido, se mezclaban con los lamentos de sus bebés recién nacidos, muchos de los cuales eran sometidos a las crueles ministraciones de Mengele. Como recordó en sus memorias la sobreviviente Gisela Perl, una ginecóloga judía obligada a asistir a Mengele, tenía una fascinación especial con las mujeres embarazadas. Los experimentos con mujeres embarazadas fueron quizás los más inhumanos y bárbaros de todos. En un experimento notorio, Mengele cosió a 2 gemelos romaníes en un intento burdo de crear gemelos siameses, una violación grotesca del juramento hipocrático. El alcance total de los crímenes de Mengele, cubiertos bajo el disfraz de la investigación médica, puede que nunca se conozca completamente, ya que muchas de sus víctimas no sobrevivieron para dar testimonio. Se estima que fue personalmente responsable de la muerte de miles de prisioneros, cuyos cuerpos fueron profanados en nombre de su retorcida pseudociencia. El legado de sus crueles experimentos, una perversión de los mismos principios de la medicina, vive en los cuerpos marcados y los recuerdos atormentados de los sobrevivientes.
Como observó conmovedoramente Eva Mosse-Skor, quien soportó los crueles experimentos de Mengele cuando era niña: «Fui una de las afortunadas, sobreviví, pero nunca olvidaré lo que me sucedió». A pesar de la naturaleza atroz de sus crímenes, Mengele escapó de la justicia, huyendo a América del Sur, donde vivió sus días escondido. Se ahogó mientras nadaba en la costa de Brasil en 1979, sin haber enfrentado nunca juicio por sus crímenes contra la humanidad. La muerte lenta, hambre y enfermedad a la sombra de la esvástica. En el sombrío mundo rodeado de alambre de púas de los campos de concentración nazis, la muerte acechaba a los prisioneros demacrados como un espectro constante. Su gélido agarre se apretaba cada día que pasaba. El hambre y la enfermedad, gemelos heraldos del fin, devastaban los barracones sórdidos y las letrinas infestadas. Su implacable costo se grababa en las mejillas hundidas y los ojos hundidos de los condenados. En este reino de pesadilla, donde la supervivencia dependía de los caprichos del destino y de la crueldad de las SS, la esencia misma de la dignidad humana era despojada, dejando solo la lucha primitiva contra el implacable ataque del hambre y la enfermedad. Como observó tan conmovedoramente el superviviente de Auschwitz, Primo Levi: la ley del lager decía: come tu propio pan y, si puedes, el de tu vecino. En los primeros días del sistema de campos de concentración, antes de que se revelara la plena magnitud de la barbarie nazi, el hambre se utilizaba como una herramienta calculada de subyugación y control. Las raciones, una burla miserable de sustento, se elaboraban meticulosamente para mantener a los prisioneros en un estado de hambre perpetua, sus cuerpos canibalizándose lentamente en un desesperado intento por sobrevivir. En Dachau, uno de los primeros y más notorios campos, establecido en 1933, los prisioneros eran sometidos a una dieta de hambre de sopa aguada y una pequeña corteza de pan, una ración exigua que los dejaba débiles, demacrados y vulnerables a los estragos de la enfermedad. Como recordó el superviviente de Dachau, Paul Verben, el hambre era tan intensa que ya no podías pensar en otra cosa. Te convertías en una bestia salvaje, lista para matar por una corteza de pan. Los efectos del hambre eran tan profundos que muchos prisioneros recurrían a comer hierba, hojas e incluso insectos para aliviar el hambre voraz. Como describió el superviviente de Buchenwald, Elie Wiesel, en su memoria La noche: nos conformábamos con la sopa diaria, incluso cuando estaba hecha de ortigas. Estábamos dispuestos a comer cualquier cosa. A medida que la guerra se prolongaba y el imperio nazi comenzaba a desmoronarse, las ya exiguas raciones se reducían a una cruel broma. En los últimos meses de 1944, los prisioneros en Auschwitz, el más grande y mortífero de los campos, subsistían con una dieta de hambre de menos de 300 calorías por día, una sentencia de muerte lenta que los dejaba como sombras esqueléticas de sus antiguos seres. Los cuerpos, una vez robustos de los prisioneros, despojados de carne por el implacable mordisco del hambre, adquirían una apariencia grotesca, casi inhumana, sus costillas sobresaliendo como las barras de un macabro xilófono. Como describió conmovedoramente el superviviente de Auschwitz, Elie Wiesel, en su memoria La noche: éramos árboles marchitos y secos en el corazón del desierto. Nuestros ojos estaban hundidos, nuestra piel gris, nuestros cuerpos encogidos. No éramos seres vivos, sino sombras hambrientas. Los efectos del hambre eran tan severos que muchos prisioneros experimentaban la temida etapa del Muselmann, un término utilizado para describir a aquellos que habían perdido toda voluntad de vivir y estaban al borde de la muerte. Como describió Primo Levi en su memoria: si esto es un hombre, su vida es corta, pero su número es infinito. Ellos, los Muselmänner, los ahogados, forman la columna vertebral del campo, una masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica, de no hombres que marchan y trabajan en silencio. La chispa divina muerta dentro de ellos, ya demasiado vacíos para realmente sufrir. Uno duda en llamarlos vivos, uno duda en llamar a su muerte. En este estado debilitado, devastados por la desnutrición y el constante estrés de la vida en los campos, los prisioneros sucumbían a una lúgubre procesión de enfermedades que florecían en los barracones fétidos y superpoblados. El tifus,
Un azote transmitido por piojos que prosperaba en las condiciones sórdidas arrasaba la población prisionera. Su característica erupción y alta fiebre eran una sentencia de muerte para aquellos que ya estaban al borde del olvido. En Bergen-Belsen, un campo cuyo nombre se convertiría en sinónimo de los horrores de la enfermedad, se estima que 35.000 prisioneros perecieron en una epidemia de tifus que arrasó el campo en el invierno de 1944 a 1945. Como recordó el soldado británico Bob Parsons, uno de los primeros en entrar en Bergen-Belsen después de su liberación, el horror puro del lugar era casi indescriptible. Los muertos y los moribundos yacían uno al lado del otro en las barracas, sus cuerpos esqueléticos atormentados por las agonías del tifus y la disentería. La epidemia era tan severa que el comandante del campo, Joseph Kramer, quien más tarde sería juzgado y ejecutado por sus crímenes, ordenó la construcción de fosas comunes para deshacerse de los cuerpos. Como describió la superviviente Hannah Levi-Haas en su memoria Dentro de Belsen, el crematorio ya no podía manejar a los muertos y se cavaron enormes fosas, siempre por nosotros, los prisioneros. Arrastrábamos los cadáveres por los pies, los apilábamos en las fosas, como se apilarían troncos, y arrojábamos algo de cal clorada encima. La disentería, una infección bacteriana que devastaba los sistemas digestivos debilitados de los prisioneros, era otra compañera constante en los campos. Su doloroso y sangriento agarre era un recordatorio de la degradación total de la vida en estos infiernos sórdidos. En Mauthausen, un notorio campo austríaco donde los prisioneros eran trabajados hasta la muerte en las brutales canteras de granito, se estima que el 60% de los prisioneros sufría de disentería en cualquier momento, sus cuerpos devastados ofreciendo poca resistencia al embate de la enfermedad. Como recordó el superviviente de Mauthausen, Simon Wiesenthal, las letrinas eran el lugar más horrible del campo. La disentería había alcanzado proporciones epidémicas y los lavabos siempre estaban atascados con excremento y vómito. La falta de saneamiento adecuado y agua limpia solo exacerbaba la propagación de la enfermedad, ya que los prisioneros se veían obligados a beber de charcos contaminados y a lavarse en agua plagada de bacterias. Como describió el superviviente de Auschwitz Rudolf Virchow en su memoria, «No puedo perdonar. El agua tenía un color verdoso y apestaba, pero la bebíamos. No teníamos otra opción. Era beber o morir». La falta de atención médica adecuada, junto con la sistemática inanición y las enfermedades rampantes, crearon la tormenta perfecta de sufrimiento y muerte en los campos. Los hospitales del campo, si es que podían llamarse así, eran poco más que sórdidas cámaras de horrores, presididas por doctores de las SS cuyas retorcidas experimentaciones y descuido insensible sellaban el destino de innumerables prisioneros. En Auschwitz, el infame Bloque 10, conocido como el Bloque Experimental, era el dominio del notorio doctor Joseph Mengele, cuyos crueles experimentos pseudocientíficos sometían a los prisioneros a tormentos inimaginables en nombre de la investigación, como recordó la superviviente de Auschwitz Eva Moses-Kor, quien junto a su hermana gemela Miriam fue sometida a los experimentos de Mengele. Me pusieron en una habitación con mi hermana gemela y unas 8 niñas más. Joseph Mengele venía todas las mañanas después del conteo para contarnos. Nos miraba los dedos, nos agarraba, nos pellizcaba el pecho, el estómago, los brazos y luego me tiraba del pelo. Los prisioneros que caían enfermos a menudo eran dejados a morir en su propia inmundicia, sus cuerpos devastados por la enfermedad y el abandono. Como describió el superviviente de Dachau Edgar Kupfer-Koberwitz en su diario, los enfermos yacían en su propio excremento, sin fuerzas para moverse, devorados vivos por los parásitos. Eran esqueletos vivientes con rostros demacrados y cenicientos y cuerpos que eran poco más que piel y huesos. Desafío en las profundidades del infierno, resistencia y escape en los campos de concentración nazis. En las sombras asfixiantes de los campos de concentración nazis, donde la esperanza era una chispa titilante en la oscuridad, el espíritu indomable de la resiliencia humana se negó a extinguirse. Entre el alambre de púas y los ojos vigilantes de los guardias de las SS,
se arraigó un mundo clandestino de resistencia y desafío, mientras los prisioneros, despojados de su dignidad y humanidad, luchaban contra sus opresores con actos de sabotaje, educación secreta y audaces intentos de escape. En estos inmundos infiernos, donde la muerte y el sufrimiento eran compañeros constantes, la llama de la resistencia ardía brillante, un testimonio de la voluntad inquebrantable de aquellos que se negaron a someterse a las retorcidas maquinaciones del Tercer Reich. Como dijo una vez el sobreviviente del Holocausto y luchador de la resistencia Yitzhak Antek Zuckerman, el deber del sobreviviente es testimoniar lo que ocurrió. Tienes que advertir a la gente que estas cosas pueden suceder, que el mal puede desatarse. El odio racial, la violencia, las idolatrías aún prosperan. La resistencia dentro de los campos de concentración tomó muchas formas, desde actos sutiles de sabotaje hasta redes clandestinas de ayuda y apoyo mutuos. En Auschwitz, el mayor y más mortal de los campos, un grupo de mujeres judías, conocidas como las Sonderkommando, trabajaban en las cámaras de gas y crematorios, encargadas de la tarea sombría de deshacerse de los cuerpos de sus compañeros prisioneros. A pesar de los horrores inimaginables que presenciaban diariamente, estas mujeres encontraron formas de resistir, sacando de contrabando trozos de papel y otros materiales para documentar las atrocidades que habían visto. Como recordó la miembro del Sonderkommando, Rosa Robota, no queríamos que el mundo olvidara lo que había pasado aquí. Queríamos dejar un registro para que las futuras generaciones conocieran la verdad. En Buchenwald, un campo conocido por sus brutales condiciones y alta mortalidad, los prisioneros organizaron clases secretas de educación, desafiando la orden nazi que prohibía tales actividades. En los húmedos y superpoblados barracones, los prisioneros se apiñaban para aprender idiomas, discutir política y compartir sus conocimientos entre sí. Como recordó el sobreviviente de Buchenwald, Jorge Semprún, en medio de ese infierno todavía había sed de conocimiento, un deseo de aprender y enseñar. Era una forma de resistir, de aferrarnos a nuestra humanidad frente a tanta inhumanidad. Estas clases clandestinas, realizadas bajo la constante amenaza de ser descubiertos y castigados, fueron un testimonio del espíritu inquebrantable de los prisioneros que se negaron a permitir que los nazis extinguieran la luz del conocimiento y la cultura. Uno de los ejemplos más notables de este tipo de resistencia ocurrió en el Bloque 31, donde un grupo de prisioneros organizó una universidad secreta, con conferencias sobre historia, literatura y política. Como escribió Eugen Kogon, un prisionero político que sobrevivió a Buchenwald, en sus memorias La teoría y práctica del infierno, la sed de conocimiento, la voluntad de aprender y enseñar, fue uno de los fenómenos más sorprendentes de la vida en el campo. El campo de concentración era, literalmente, una universidad en la que el intelecto se movilizaba sistemáticamente contra las fuerzas del mal. El sabotaje fue otra forma común de resistencia dentro de los campos, ya que los prisioneros encontraron formas de socavar la maquinaria de guerra nazi desde dentro. En Dachau, un campo establecido en 1933 para albergar prisioneros políticos, un grupo de prisioneros que trabajaban en la fábrica de municiones del campo alinearon deliberadamente mal las miras de los rifles y otras armas, haciéndolos inútiles en batalla. Como recordó el sobreviviente de Dachau, Paul Verben, fue un pequeño acto de sabotaje, pero nos dio una sensación de poder, un sentimiento de que podíamos contraatacar a nuestros opresores de alguna manera pequeña. Actos similares de sabotaje ocurrieron en campos a lo largo del imperio nazi, mientras los prisioneros arriesgaban sus vidas para socavar el régimen que los había esclavizado. En Sachsenhausen, un campo ubicado al norte de Berlín, un grupo de prisioneros que trabajaban en la fábrica de ladrillos del campo mezclaron intencionadamente materiales de baja calidad en los ladrillos, debilitando su integridad estructural. Como recordó el sobreviviente Harry Naujoks en sus memorias Mi vida en los campos de concentración, hacíamos todo lo posible para sabotear la producción, desde accidentalmente romper herramientas y maquinaria hasta producir materiales defectuosos. Era nuestra forma de luchar, de resistir de cualquier manera que pudiéramos.
Los intentos de escape, aunque raros y a menudo enfrentados con represalias brutales, fueron el acto de resistencia definitivo dentro de los campos de concentración. En Sobibor, un campo en la Polonia ocupada por los nazis que servía como un centro del programa de exterminio nazi, un grupo de prisioneros judíos organizó una audaz rebelión el 14 de octubre de 1943. Liderados por Leon Feldhendler y Alexander Pechersky, un prisionero de guerra soviético judío, los prisioneros mataron a varios guardias de las SS y buscaron la libertad. Como recordó más tarde Pechersky, sabíamos que nuestras posibilidades de supervivencia eran escasas, pero también sabíamos que teníamos que intentarlo. No podíamos soportar más vivir bajo la constante sombra de la muerte. De los aproximadamente 600 prisioneros en el campo, alrededor de 300 lograron escapar en el caos, aunque muchos fueron recapturados y ejecutados. El levantamiento de Sobibor, aunque finalmente no tuvo éxito en liberar el campo, sigue siendo un poderoso símbolo de resistencia y desafío frente a probabilidades inimaginables. El precio de la resistencia dentro de los campos de concentración era alto, ya que aquellos capturados realizando actos de sabotaje o desafío enfrentaban brutales represalias por parte de los guardias de las SS. En Mauthausen, un campo austríaco conocido por sus brutales condiciones, un grupo de prisioneros soviéticos organizó un intento de fuga masiva el 2 de febrero de 1945. Los prisioneros, que habían estado trabajando en la cantera del campo, superaron a sus guardias y se dirigieron hacia los bosques cercanos. Las SS rápidamente montaron una respuesta, cazando a los fugitivos con perros y ametralladoras. De los aproximadamente 500 prisioneros que intentaron escapar, solo unos pocos sobrevivieron. El resto fue asesinado en la persecución o ejecutado al ser recapturado. Como recordó el sobreviviente de Mauthausen, Simon Wiesenthal, las SS se aseguraron de que todos en el campo supieran el precio de la resistencia. Dejaron los cuerpos de los fugitivos muertos en el patio durante días como una advertencia para el resto de nosotros. A pesar de las brutales consecuencias, los prisioneros continuaron resistiendo de cualquier manera que pudieron, impulsados por una feroz determinación de mantener su humanidad frente a una crueldad inimaginable. Uno de los ejemplos más famosos de resistencia dentro de los campos de concentración ocurrió en Auschwitz-Birkenau, donde un grupo de mujeres judías que trabajaban en una fábrica de municiones sacaron de contrabando pequeñas cantidades de pólvora durante varios meses. Las mujeres, que llegaron a ser conocidas como el complot de la pólvora, lograron reunir suficiente pólvora para crear granadas improvisadas, que planeaban usar en un levantamiento contra los guardias de las SS. Aunque su complot fue finalmente descubierto antes de que pudiera llevarse a cabo, su valentía e ingenio frente a tales abrumadoras probabilidades sigue siendo un poderoso símbolo de resistencia, como escribió una de las conspiradoras, Rosa Robota, en una carta sacada de contrabando del campo: «Voy a morir, pero moriré luchando. Moriré con la conciencia tranquila, sabiendo que he hecho todo lo posible por resistir». Robota y sus compañeras conspiradoras, Ala Gerner, Regina Saphirstein y Esther Weisblum, fueron ahorcadas por su papel en el complot el 6 de enero de 1945, solo unas semanas antes de la liberación del campo. Su sacrificio, sin embargo, no fue en vano, ya que su historia ha inspirado a innumerables personas a levantarse contra la injusticia y la opresión. Uno de los ejemplos más notables de resistencia en los campos de concentración ocurrió en Treblinka, donde un grupo de prisioneros organizó una revuelta armada el 2 de agosto de 1943. La revuelta, liderada por un exoficial del ejército polaco llamado Zbigniew Niepsidowski, involucró el uso de armas y explosivos robados para atacar a los guardias de las SS y destruir varios edificios en el campo. Aunque la revuelta fue finalmente reprimida, con muchos de los prisioneros asesinados en los combates o cazados en el campo circundante, sigue siendo un poderoso símbolo de desafío y coraje. Como recordó el sobreviviente Samuel Willenberg en sus memorias Revuelta en Treblinka, la revuelta fue nuestra manera de decir no a los nazis, de negarnos a aceptar nuestro destino como víctimas indefensas. Sabíamos que tal vez no sobreviviríamos,
pero también sabíamos que teníamos que intentarlo, resistir de cualquier manera que pudiéramos, de la oscuridad a la liberación, las fuerzas aliadas y el fin de los campos de concentración nazis. A medida que la Segunda Guerra Mundial entraba en sus últimos meses caóticos, las fuerzas aliadas, avanzando cada vez más hacia el corazón del Reich en ruinas de Hitler, tropezaron con una pesadilla más allá de sus peores imaginaciones. Los campos de concentración nazis, esos complejos extensos de sufrimiento y muerte que habían consumido las vidas de millones, quedaban expuestos en todo su horror, un testimonio de la profundidad de la crueldad humana y el costo inimaginable del Holocausto. Para los soldados que liberaron estos campos, la experiencia dejaría una marca indeleble, un recuerdo inquietante de un mundo enloquecido y el costo abrumador de la guerra que habían luchado. Como escribió el periodista e historiador ganador del premio Pulitzer William L. Shirer en su obra seminal El auge y la caída del Tercer Reich, el mundo nunca había visto algo así antes. Los campos desafiaban la descripción. Incluso hoy, después de años de investigación e indagación, siguen estando más allá de la comprensión de la mente humana. El primer campo en ser liberado por las fuerzas aliadas fue Majdanek, ubicado en las afueras de Lublin, Polonia. El 23 de julio de 1944, soldados del Ejército Rojo de la Unión Soviética entraron al campo, solo para encontrar una escena de devastación inimaginable. Los alemanes en retirada habían intentado destruir las pruebas de sus crímenes, incendiando el crematorio y las cámaras de gas, pero la magnitud de las atrocidades era imposible de ocultar. Como recordó el soldado Vasily Gromadsky, vimos gran parte del campo de concentración, gran parte del crematorio, gran parte de los cadáveres. Era una escena terrible y no teníamos palabras para expresar nuestros sentimientos. Majdanek, que había sido establecido en 1941 como un campo de trabajo forzado para prisioneros de guerra soviéticos, también había servido como un centro del programa de exterminio nazi con un estimado de 78.000 personas, incluyendo 60.000 judíos, asesinadas dentro de sus confines. La liberación de Majdanek fue solo el comienzo, ya que las fuerzas aliadas continuaron su avance hacia el corazón del aparato del terror nazi. El 27 de enero de 1945, soldados de la 322ª División de Fusileros del Ejército Soviético entraron en el complejo del campo de concentración de Auschwitz, el más grande y notorio de los campos de exterminio nazis. Lo que encontraron desafiaba la comprensión: los restos esqueléticos de los prisioneros, montones de cadáveres y la espeluznante evidencia de asesinatos en masa industrializados. Como recordaría más tarde un soldado soviético, Ivan Martinushkin, vimos personas demacradas, torturadas y empobrecidas. Esas fueron las personas que encontré por primera vez. Pudimos ver en sus ojos que estaban felices de ser salvadas de este infierno, felices de que ahora no estuvieran amenazadas por la muerte en un crematorio, felices de ser liberadas. Y tuvimos la sensación de estar haciendo una buena obra, liberando a estas personas de este infierno. En los meses siguientes, las fuerzas aliadas liberarían docenas de campos en toda Alemania, Austria y Polonia, cada uno revelando su propio catálogo de horrores y sus propias historias de sufrimiento inimaginable. El 4 de abril de 1945, las fuerzas estadounidenses liberaron el campo de concentración de Ohrdruf, un subcampo del complejo de Buchenwald. Aquí, el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, confrontaría la realidad de los campos de primera mano, una experiencia que lo dejaría conmocionado e indignado. Las cosas que vi desafían la descripción, escribiría más tarde. La evidencia visual y el testimonio verbal de hambre, crueldad y bestialidad eran tan abrumadores que me dejaron un poco enfermo. Eisenhower instaría a los miembros del Congreso y a los periodistas a visitar los campos, a dar testimonio de la evidencia de los crímenes nazis y a asegurar que el mundo nunca olvidara la magnitud de lo ocurrido. El 11 de abril de 1945, las fuerzas estadounidenses liberaron el campo de concentración de Buchenwald, ubicado cerca de la ciudad alemana de Weimar. Aquí también, la escena era de devastación y desesperación, con prisioneros demacrados y montones de cadáveres que testificaban las brutales condiciones y las enfermedades rampantes dentro del campo.
Como recordó el soldado estadounidense Harry Snodgrass, los esqueletos vivientes todavía capaces de caminar parecían una escena del infierno de Dante. El infierno no podría ser peor. Los prisioneros, muchos de los cuales habían sido sometidos a trabajos forzados, hambre y malos tratos brutales, recibieron a sus liberadores con una mezcla de alegría e incredulidad, apenas capaces de comprender que su larga pesadilla finalmente había terminado. Entre los liberados en Buchenwald estaba Elie Wiesel, el escritor judío nacido en Rumania y sobreviviente del Holocausto, que se convertiría en una de las voces más poderosas de la era posterior a la guerra. Éramos maestros de la naturaleza, maestros del mundo, escribiría más tarde sobre el momento de la liberación. Habíamos olvidado todo, la muerte, la fatiga, nuestras necesidades naturales, más fuertes que el frío o el hambre, más fuertes que los disparos y el deseo de morir, condenados y errantes, meros números, éramos los únicos hombres en la tierra. Solo unos días después, el 15 de abril de 1945, las fuerzas británicas liberaron el campo de concentración de Bergen-Belsen, ubicado en el norte de Alemania. Aquí, la escala del sufrimiento era aún mayor, con un estimado de 60.000 prisioneros encontrados viviendo en condiciones de inmundicia y enfermedad inimaginables. Como recordó el soldado británico Denis Norden, los cuerpos eran una vista espantosa. Algunos eran verdes, parecían esqueletos cubiertos de piel. Toda la carne se había ido. Había cuerpos de niños pequeños entre los adultos. En otras partes del campo había cientos y cientos de cadáveres esparcidos, en muchos casos apilados 5 o 6 de alto. Las escenas en Bergen-Belsen, donde un estimado de 50.000 personas, incluidas Anne Frank y su hermana Margot, perecieron, fueron de las más horribles encontradas por las fuerzas aliadas durante la liberación. Nunca he visto algo tan horrible, recordaría más tarde el soldado británico John Randall. Era como entrar en el infierno. La liberación de los campos, aunque ponía fin al sufrimiento inmediato de los prisioneros, era solo el comienzo de un largo y doloroso proceso de recuperación y reconstrucción. Para muchos de los supervivientes, las cicatrices físicas y emocionales durarían toda la vida, un recordatorio constante del trauma inimaginable que habían soportado. Como escribiría más tarde Elie Wiesel, un superviviente de Auschwitz y Buchenwald, en su memoria La noche, nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, que convirtió mi vida en una larga noche sellada 7 veces. Nunca olvidaré las pequeñas caras de los niños cuyos cuerpos vi transformados en humo bajo un cielo silencioso. Nunca olvidaré esas llamas que consumieron mi fe para siempre. El trauma de los campos y las cicatrices dejadas por años de sufrimiento inimaginable atormentarían a los supervivientes durante décadas, un testimonio del impacto duradero del Holocausto en aquellos que lo vivieron. Juicio en Nuremberg, la búsqueda de justicia tras el Holocausto. En las ruinas humeantes de la Alemania de posguerra, mientras el mundo luchaba por aceptar la magnitud abrumadora de las atrocidades cometidas por el régimen nazi, una nueva batalla apenas comenzaba. Esta era una batalla no librada con armas y bombas, sino con pruebas y testimonios, una batalla para llevar ante la justicia a los responsables del Holocausto y para asegurar que tales crímenes nunca pudieran repetirse. En el centro de esta lucha estaba la ciudad de Nuremberg, una vez el corazón del movimiento nazi, ahora transformada en un escenario global donde se decidiría el destino de los perpetradores. Como declaró el fiscal estadounidense Robert H. Jackson en su declaración de apertura en el Tribunal Militar Internacional, los males que buscamos condenar y castigar han sido tan calculados, tan malignos y tan devastadores que la civilización no puede tolerar su ignorancia, porque no puede sobrevivir a su repetición. Los juicios de Nuremberg, como llegarían a conocerse, fueron una serie de tribunales militares convocados por las potencias aliadas tras la Segunda Guerra Mundial. El primero y más famoso de estos juicios, el TMI, comenzó el 20 de noviembre de 1945 y llevó a 24 de los más altos funcionarios nazis ante la justicia. Entre los acusados se encontraban algunas de las figuras más notorias del Tercer Reich, incluyendo a Hermann Göring, el ex jefe de la Luftwaffe, Rudolf Hess, el adjunto de Hitler, y Julius Streicher, el virulentamente antisemita editor del periódico de propaganda Der Stürmer.
El Palacio de Justicia en Nuremberg, una estructura grandiosa construida durante la República de Weimar, fue elegido como el sitio de los juicios, sus otrora opulentos salones, ahora transformados en una improvisada sala de audiencias donde se decidiría el destino de los líderes nazis. Por primera vez en la historia, los líderes de un régimen eran responsabilizados por sus crímenes no solo contra otras naciones, sino contra sus propios ciudadanos. Los cargos presentados contra los acusados fueron innovadores en su alcance y severidad: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Como declaró el fiscal británico Sir Hartley Shawcross en su declaración de cierre, llega un momento en que un hombre debe negarse a responder a su líder si también ha de responder a su propia conciencia. El TMI marcó un momento crucial en el desarrollo del derecho internacional, estableciendo el principio de que los individuos podían ser considerados responsables penalmente por sus acciones, incluso si actuaban bajo órdenes de sus superiores. A lo largo del juicio, que duró casi 10 meses, la acusación presentó una asombrosa cantidad de pruebas, incluyendo documentos oficiales, testimonios de testigos y material fílmico de los campos de concentración. Las imágenes de prisioneros demacrados, montones de cadáveres y cámaras de gas que habían horrorizado a los soldados liberadores pocos meses antes, ahora se convirtieron en un recordatorio vívido de las profundidades de la depravación a las que había descendido el régimen nazi. Una de las pruebas más poderosas presentadas en el juicio fue la película Campo de concentración nazi, un documental compilado por el Cuerpo de Señales del Ejército de los SS-UU, que incluía imágenes de múltiples campos de concentración, incluyendo Buchenwald, Dachau y Bergen-Belsen. La película, que se mostró en audiencia pública el 29 de noviembre de 1945, hizo llorar a muchos de los jueces y espectadores y dejó una impresión imborrable en todos los que la vieron. Al final, 12 de los acusados, incluyendo a Göring, Streicher y otros, fueron condenados a muerte por ahorcamiento. Otros recibieron largas penas de prisión, mientras que algunos, como Hess, pasarían el resto de sus vidas tras las rejas. Los veredictos enviaron un poderoso mensaje de que el mundo ya no toleraría el tipo de crímenes genocidas cometidos por los nazis y que aquellos responsables de tales atrocidades serían responsabilizados. Como escribió más tarde en sus memorias el juez estadounidense Francis Biddle, el juicio de Nuremberg fue un momento definitorio en la historia, un hito en la evolución del derecho internacional y el reconocimiento de los derechos humanos. Pero el TMI fue solo el comienzo de la búsqueda de justicia de posguerra. En los años siguientes se llevaron a cabo una serie de juicios subsecuentes, conocidos como los tribunales militares de Nuremberg, para procesar a funcionarios de menor rango y civiles que habían desempeñado roles clave en el Holocausto. Estos juicios, que duraron de 1946 a 1949, se centraron en grupos y organizaciones específicos, como las SS, la Gestapo y la dirigencia de la profesión médica. Uno de los más significativos de estos juicios fue el juicio de los Einsatzgruppen, que llevó ante la justicia a 24 comandantes de los notorios escuadrones de la muerte de las SS por su papel en el asesinato masivo de judíos y otros civiles en Europa del Este. El juicio, que duró de septiembre de 1947 a abril de 1948, fue uno de los más largos y complejos de los procedimientos de los TMI y ayudó a arrojar luz sobre la magnitud del genocidio nazi. Uno de los más significativos de estos juicios fue el juicio de los médicos, que llevó ante la justicia a 23 médicos y administradores por sus roles en los experimentos médicos nazis y el programa de eutanasia. Las revelaciones que surgieron de este juicio, incluyendo los detalles horribles de esterilizaciones forzadas, inyecciones letales y cirugías espantosas realizadas en prisioneros de campos de concentración, sorprendieron al mundo y llevaron al desarrollo del Código de Nuremberg, un conjunto de pautas éticas para la investigación médica que aún se utiliza hoy en día. Entre los acusados se encontraba Karl Brandt, el médico personal de Hitler y jefe del programa de eutanasia nazi, quien fue condenado a muerte por sus crímenes. El juicio de los médicos marcó un punto de inflexión en la historia de la ética médica,
estableciendo el principio de que los derechos y el bienestar de los pacientes individuales deben siempre prevalecer sobre los intereses de la investigación científica. Como declaró el fiscal estadounidense Telford Taylor en su declaración de apertura en el juicio de los médicos, los acusados en este caso están acusados de asesinato, pero este no es un mero juicio por asesinato. Estos acusados no mataron en caliente ni por enriquecimiento personal. Algunos de ellos pueden ser sádicos que mataron y torturaron por deporte, pero no todos son pervertidos, no son hombres ignorantes. La mayoría de ellos son médicos capacitados y algunos de ellos son científicos distinguidos. Sin embargo, estos acusados, todos los cuales eran plenamente capaces de comprender la naturaleza de sus actos y la mayoría de los cuales estaban excepcionalmente calificados para formar un juicio moral y profesional al respecto, son responsables de asesinatos en masa y torturas indeciblemente crueles. El legado de Nuremberg puede verse en los numerosos tribunales penales internacionales que se han establecido en las décadas desde entonces, desde el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia hasta la Corte Penal Internacional. Estas instituciones, nacidas de las cenizas del Holocausto, han desempeñado un papel vital en responsabilizar a los perpetradores de atrocidades y en proporcionar una medida de justicia para las víctimas y sus familias. El Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional en 2002, incluye muchos de los mismos crímenes que fueron procesados en Nuremberg, incluyendo genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Pero la búsqueda de justicia de posguerra no se limitó a la sala de audiencias. En los años posteriores a la guerra, se hizo un esfuerzo concertado para localizar y llevar ante la justicia a los miles de criminales de guerra nazis que habían huido de Europa tras la derrota de Alemania. Organizaciones como el Centro Simon Wiesenthal, nombrado en honor al famoso cazador de nazis, trabajaron incansablemente para localizar y extraditar a antiguos oficiales de las SS y otros perpetradores, a menudo enfrentando obstáculos políticos y logísticos significativos. Uno de los casos más famosos de caza de nazis de posguerra fue la captura de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto, en Argentina en 1960. Eichmann, que había estado viviendo bajo una identidad falsa, fue secuestrado por agentes del Mossad israelí y llevado a Israel para ser juzgado. Su captura y posterior juicio, que fue transmitido en todo el mundo, atrajo nuevamente la atención sobre los crímenes del Holocausto y la continua búsqueda de justicia. Durante el juicio, Eichmann afirmó infamemente que simplemente seguía órdenes y que no tenía animosidad personal hacia los judíos. Pero la acusación, liderada por el fiscal general de Israel, Gideon Hausner, argumentó que Eichmann había jugado un papel central en la planificación e implementación de la solución final, y que sus acciones estaban impulsadas por un profundo antisemitismo. En su declaración de cierre, Hausner declaró: «El hombre en la cabina de vidrio no está solo. No es único. Hay muchos otros como él, y ellos también deben ser llevados ante la justicia». El impacto de los juicios de Nuremberg también puede verse en la forma en que se recuerda y se conmemora el Holocausto en todo el mundo. El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos en Washington, D.C., que se inauguró en 1993, incluye una exhibición especial sobre los juicios de Nuremberg, con artefactos y documentos originales de los procedimientos. La declaración de misión del museo declara que el Holocausto no fue un accidente en la historia. Ocurrió porque individuos, organizaciones y gobiernos tomaron decisiones que no solo legalizaron la discriminación, sino que también permitieron que el prejuicio, el odio y, en última instancia, el asesinato en masa ocurrieran. El legado de Nuremberg también vive en el trabajo de organizaciones como la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas, que continúan investigando y procesando casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en todo el mundo. En los últimos años, estos esfuerzos han llevado a la condena de figuras de alto perfil como Ratko Mladic, el general serbo-bosnio, que fue declarado culpable de genocidio y otros crímenes durante la Guerra de Bosnia de los años 1990, y Radovan Karadzic, el expresidente de la República Serbia de Bosnia, que también fue condenado por genocidio y otras atrocidades.
Al adentrarnos en las profundidades escalofriantes de la historia, los campos de concentración nazis se erigen como un recordatorio escalofriante de las profundidades de la crueldad humana. Desde las puertas inquietantes de Auschwitz, donde se extinguieron brutalmente aproximadamente 1.1 millones de vidas, hasta las sombrías ruinas de Dachau, el primer campo de concentración establecido por el régimen nazi en 1933, estos sitios dan testimonio de una tragedia inimaginable. Al reflexionar sobre el inmenso sufrimiento soportado durante el Holocausto, saquemos fuerza de las palabras resilientes de Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto y psiquiatra. Incluso en la situación más absurda, dolorosa y deshumanizante, la vida tiene un significado potencial y, por lo tanto, incluso el sufrimiento es significativo. Que sus profundas ideas nos recuerden la importancia de encontrar propósito y significado, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este viaje de recuerdo y reflexión. Hasta la próxima, esforcémonos por crear un mundo donde tales atrocidades permanezcan confinadas a las páginas de la historia, para nunca ser repetidas. Adiós.